Día de la Santa Cena. Como hay personas nuevas que necesitan entender de qué se trata, entonces vamos a dedicarle esta segunda parte a hablar de la Santa Cena. Vamos a tratar de hacerlo de una manera lo mejor explicadita, pero tienen que entender que esto es un tema que no se hace en 40 minutos. Esto es un estudio que necesitaría al menos 6 lecciones, pero vamos a tratar de que la de hoy nos ilumine. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Y voy a leerles del verso 23 hasta el 34. Amén. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios. Dice la palabra del Señor. Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado. O sea, lo que va a decir es algo que el Señor le enseñó a Pablo. Quiere decir que lo que Pablo dice es lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuál noche fue entregado? Aquella noche cuando Judas le traicionó y fueron por él con antorchas y se lo llevaron para hacerle un juicio injusto, lo flagelaron y al día siguiente lo crucificaron. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nos vamos un poquito atrás al recuerdo, estoy ahorita generalizando, nos vamos un poquito atrás al recuerdo y en alguno de los evangelios la palabra del Señor me muestra que una vez había una reunión de personas, Juan capítulo 6, habían 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ¿verdad? Y si usted dice, bueno, si cada hombre tenía una esposa y normalmente se multiplicaban por 3 o por más de 3, algunos piensan que pudo haber hasta 20,000 personas escuchando en aquel momento al Señor. Y tenían hambre. Y el Señor dijo a los apóstoles: ¿qué tienen? ¿Verdad? Y le dijeron: 5 panes, 2 peces. Y alguien dijo: ¿y qué es esto para tanta gente? Y el Señor dijo: no hay problema, que se recuesten en grupos de 50, en grupos de 10, y partió el pan y lo bendijo, y con esa bendición alcanzó para todas las personas que habían, y además sobraron 5 cestas de comida. La idea que está dando ahí, que bueno por los que se alimentaron, es que el pan, un solo pan, el Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús, que es el pan o que simboliza el pan, el cuerpo del Señor Jesús, al partirlo va a alcanzar para todos los que quieran comerlo. Que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es absolutamente para toda la humanidad. Alcanza para que todos puedan ser salvos. Cuando usted lee el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando se celebra la primera Pascua, que tienen que matar un cordero, dicen, bueno, si esta familia es pequeña, al matar al cordero, conviden a los vecinos, a la familia de a la par. Siempre está la idea de que
tengo que dar. El Señor Jesucristo es un pan para dar, para compartir. Cuando yo voy a celebrar la Santa Cena, yo tengo que entender el principio que no estoy celebrando el funeral de Cristo. Porque además Cristo resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Entonces, celebrar la cena, no estoy celebrando un funeral. ¿Ok? Pero sí me está dando la enseñanza de que ese pan que va a ser partido por muchos, es cierto que es partido por haber sido flagelado, coronado de espinas, golpeado, desangrado prácticamente al ser colgado en la cruz del Calvario, es partido, pero para que todas las personas que crean en él puedan ser salvas. El problema es que a la iglesia se le olvidó eso. Y tenemos un evangelio egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque el salvo soy yo. ¿Y el vecino? Pues la verdad es que no sé por qué ni lo conozco. ¿Y el compañero de trabajo? Es que ahí no nos dejan hablar de religión. Y el fulano tal, al final la iglesia se le olvidó que tenía que compartir lo que Dios le había dado. ¿Y qué fue lo que le dio Dios? El Señor Jesucristo. Y nos hemos hecho de un Cristo solo para mí, no para nadie más. Hay familias donde el esposo es salvo, y la esposa no. Y la esposa se muere y se va al infierno habiendo tenido un esposo creyente. Donde los padres son salvos, los hijos no, y los hijos se van al infierno habiendo tenido padres creyentes. ¿Por qué? Porque se nos olvidó compartir. Una vez el Señor alimenta a estas personas. Luego hay otro grupo, dice la palabra de Dios, de 4,000. Y el Señor les dice a los apóstoles, denle ustedes de comer. Y ellos se quedan viendo. ¿Y cómo les vamos a dar nosotros de comer? Igual que yo les di de comer a los 5,000. Ahora el turno es de ustedes. Pero ellos no lo hicieron y el Señor tuvo que volverlo a hacer en favor de los 4,000. Y se recogieron 7 cestas llenas de pan. Compartir a Jesucristo. El pan de aquellos tiempos era no el pan como nosotros lo conocemos, ¿verdad? No es la manita de pan, ni el baguette de pan, ni nada de esta cosa. El pan árabe es un pan redondo. ¿Han visto el pan pita, verdad? Ese es el tipo de pan. Es prácticamente harina sin levadura, ese es el pan. Y cuando lo celebraban, este grupito de 12, muy familiar, lo celebraban y no tenían las normas higiénicas que nosotros tenemos y otras cosas, ¿verdad? El Señor partió el pan y luego le dio ahí a Pedro que lo tenía a la par. Entonces Pedro partió, cogió un pedazo y se lo pasó a Juan, y Juan cogió otro pedazo y ahí fueron hasta que todos compartieron del mismo pan. Cuando yo celebro la cena, yo tengo que entender que estoy agradecido por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Pero que tengo una responsabilidad al salir de aquí, ¿de qué? De compartir a Cristo con otras personas. Si yo no estoy atento a eso, mi cristianismo no es cristianismo. Porque la palabra cristiano es ser como Cristo. Y Cristo vivió, se sacrificó, se entregó, se dio, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hemos entrado en una era de egoísmo. Y el egoísmo es soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué egoísmo? Porque a veces, no sé, voy a darle un discipulado a un hermano, no sé, al hermano Humberto. Hermano Humberto, nos vamos a reunir todos los miércoles a las 7 de la noche. Y el hermano Humberto, amén, y me siento a hablar con él y empiezo a explicarle
desde dónde nace el pecado hasta el bautismo. Son como 6 lecciones que se van a dar a lo largo de determinado tiempo. Pero llega el primer miércoles y digo, hermano, viera qué vergüenza, no es que no puedo eso. Y dice Humberto, ¿pero qué tiene? ¿Apendicitis o algo que sea serio como para que venirse a reunir y hablarme de la Biblia, no puede hacerlo? No es que se me olvidó que tenía que salir con mi esposa, Entonces, el amor por Dios no es lo más importante en mi vida. El amor por el prójimo no es lo más importante en mi vida, porque si se murió al día siguiente, lo siento. Porque tenía que salir con mi esposa, porque íbamos a ir a comer, íbamos a ir a pasear, íbamos a ir donde sea, y fuimos primero, mi esposa y yo, antes que servir a Dios o amar al prójimo en su necesidad. Y el cristianismo de hoy está lleno de disculpas. Es que todo el mundo se disculpa. Todo el mundo se disculpa. Necesitamos evangelistas. Uy, sí, pero es que no puedo, es que estoy el trabajo y estudio y la familia y tengo que ir al gym y las almas. Y el Señor dice que los cristianos son ministros de la reconciliación, o sea, son personas que comparten a Cristo, pero no estamos compartiendo a Cristo. No solo no compartimos a Cristo, sino que ni siquiera hemos querido aprender cómo hacerlo. ¿Cómo hablarle claramente a alguien de Jesucristo para que ésta tenga la oportunidad de llegar a salvación? Entonces, compartir el pan. Yo no puedo tener un cristianismo egoísta porque no existe un cristianismo egoísta. Existe un cristianismo. Y ser cristiano es compartir a Cristo. ¿Cómo comparto a Cristo? Muy bien. Primero tengo que aprender. ¿Y quién me enseña? Bueno, el pastor me va a enseñar. Muy bien. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche y vamos a tener unas clases de cómo evangelizar, cómo llevar a Cristo. ¿Qué tengo que decirle a una persona? Y tengo que sacar tiempo porque sé que tengo que pasar al menos 6 horas con esa persona distribuido a lo largo de determinado tiempo. ¿Quiénes vienen el miércoles? Uy, es que el miércoles no, mano. Bueno, el sábado. No, es que el sábado no. Al final es que no quieren venir. Porque mi corazón se ha vuelto tan egoísta que no quiero aprender cómo compartir a Cristo, porque no me interesa compartir a Cristo. Es un problema de la sociedad, o sea, a donde hemos ido llegando, donde nos estamos ahogando como cristianos. Entonces alguien dice, bueno, yo invito a alguien a que venga a la iglesia y en la iglesia lo evangelizamos. Pero es que todos los mensajes que hacemos en la iglesia no son necesariamente de evangelismo. A veces al final hacemos un evangelismo rápido como para que la persona que nos visitó no se vaya sin nada. Por lo menos para dejar sembrado el evangelio. Hay ocasiones que han venido 3 o 4 visitas y hago el mensaje a un lado y hago una predicación evangelística. Pero todavía en media hora es muy poco tiempo para contar de Cristo. Yo tengo que partir el pan. Entonces, cuando yo celebro la cena, no solamente estoy recordando lo que Cristo hizo, no es solamente el memorial de lo que Cristo hizo, sino que entiendo que eso que Cristo hizo, tengo que llevarlo y tengo que compartirlo con otras personas. Y si yo no comparto a Cristo, es pecado. Porque la Biblia dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tomar la cena es una situación que me recuerda la responsabilidad que yo tengo con Dios. Tengo una responsabilidad con Dios y tengo que estar atento a esa responsabilidad. Sigue diciendo el texto.
Dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cada vez que testifico, estoy recordando a Cristo, estoy hablando de Cristo. Hoy estamos hablando de Cristo, o sea, Cristo no lo puedo olvidar. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ustedes han escuchado ese cuento del Santo Cádiz y del poder del cádiz, y que todo el mundo anda buscando el cádiz en que tomó Cristo, porque el que logra tomar el cádiz va a ser la persona más poderosa. Y nada tiene que ver con el cádiz, tiene que ver con el vino que había en el cádiz. Porque ese vino simbolizaba ¿qué? La sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo tiene un símbolo doble, o sea, es una moneda con dos caras, ¿verdad? Pero es una sola moneda. La sangre de Cristo, en primer lugar, simboliza el precio que fue pagado para mi salvación. Porque, ¿dónde está la vida del hombre? En la sangre, ¿verdad? Entonces, cuando dice que derramó su sangre, está diciendo que derramó ¿qué? Su vida, o sea, que se entregó completamente su vida para que yo pueda ser salvo. Ese es el precio, por eso dice la palabra de Dios, que fuimos comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero también la sangre significa un pacto. Porque los pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto se hacen con sangre. ¿Con la sangre de quién? Con la sangre de Cristo. ¿Y qué significa este pacto? Es un pacto de vida eterna. ¿Ok? Vida eterna. No una posible vida eterna, sino vida eterna absoluta. Mi hermano Juan Carlos tiene vida eterna. ¿Él es perfecto? No. Puede ser que cometa algún tipo de pecado en algún momento, en una situación donde se vio ofuscado y dijo alguna palabra que no tenía que decirle a su esposa. ¿Es pecado? Es pecado. Porque el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, tiene que tratarla como vaso frágil, no puede ser áspero con ella. Pero hermano Juan Carlos falló en ese momento, tendrá que disculparse y le va a costar caro, pero pecó. ¿Perdió la salvación? No. ¿Por qué? Porque él fue comprado por precio, el precio de la sangre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ninguna persona que en verdad ha recibido a Jesucristo como Salvador puede perder la salvación. Es salvo. En un proceso de perfeccionamiento que va haciendo el Espíritu Santo. Lo que Él es hoy es muy diferente de lo que fue hace 5 años. Y dentro de 5 años habrá crecido en santidad y va a ser diferente a lo que es hoy. Porque es la obra de perfección que el Señor va haciendo. Pero ese pacto de sangre es un pacto seguro. Es vida eterna, no vida permanente, es vida eterna. Porque Cristo nos está pasando de su vida, que Él es eterno, a nosotros al recibirlo. Entonces también recibimos la eternidad de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, los que están en Cristo. Y al estar en Cristo, y Cristo tiene vida eterna, quiere decir que el que lo recibe también tiene vida eterna. Entonces aquí tenemos el pan y tenemos el vino y el significado. Pero el pan no es literalmente el cuerpo de Cristo. Ni la sangre es literalmente la sangre de Cristo. Son simbólicos para que entendamos
para que recordemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero como les decía, al celebrar la cena del Señor no estamos celebrando un funeral. El funeral de Cristo, porque Cristo está vivo. Entonces no estamos celebrando un funeral. Estamos celebrando la obra de Cristo completa. Murió, resucitó y vendrá por su iglesia. Seguimos leyendo el texto. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Usted alguna vez ha meditado qué implica el participar de la cena? Es recordar el pacto que Cristo hizo por mí. Algunas personas cuando celebran la Santa Cena sienten como una lástima de Cristo. Pobrecito Cristo, ¿cómo sufrió? ¿Recuerdan esa frase? Uy, quedó como un Cristo después de que lo atropellaron. Pobrecito Cristo, ¿cómo lo apalearon? ¿Cómo lo azotaron? ¿Cómo lo golpearon? ¿Cómo lo coronaron de espinas? ¿Cómo? Al celebrar la cena, el propósito no es que tengamos lástima de Cristo, porque Cristo no necesita la lástima nuestra. Y si de hecho vamos a tener lástima, tengamos lástima de nosotros mismos. Porque si Cristo no hubiese muerto por mí en la cruz del Calvario y resucitado, yo seguramente ya estaría en el infierno. Cristo lo hizo por amor. Nadie le quitó la vida. Él voluntariamente entregó su vida. Pudo no hacerlo, pero lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Juan Carlos, si Cristo no hubiese hecho eso por usted, usted se hubiera ido al infierno. Y cuando Cristo estaba para morir en la cruz del Calvario, usted estaba en la mente de Cristo. Y cuando le dijeron: bájate de esa cruz y creeremos en ti, Él no se bajó de esa cruz, porque si se bajaba de esa cruz, usted se hubiera condenado. Por eso permaneció en la cruz y derramó su sangre y murió y resucitó, para que usted tenga vida eterna y no venga condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Cristo, en su misericordia, en su amor, en su bondad, me ama como nadie me puede amar. Me ama al punto que dio su vida por mí. Entregó su vida por mí. El asunto es que yo como cristiano debería de aprender a dar mi vida también para servir a Cristo y para que otras personas puedan escuchar el mensaje de vida eterna. El Señor dijo: yo no he venido para servir, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El cristiano debería hacer lo mismo. Yo no estoy aquí para que Cristo me sirva, para que Dios me bendiga, para que el Señor me prospere, para que me dé el dinero, me dé el trabajo, me dé la salud. Yo no he venido para que Dios me sirva a mí, ni para que la gente me sirva a mí. Yo estoy aquí para servir a Dios y para servir a la gente, predicándoles a Cristo. Y si no estoy haciendo eso, eso se llama egoísmo. Y el egoísmo es soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tengo que entenderlo. ¿Quién tiene que anunciar la crucifixión y resurrección de Cristo? Los ángeles. Hoy muchas personas van a salir de aquí y ya tienen el día planeado. Y puede ser que lo que vayan a hacer
sea lícito, legal y esté bien. Pero quizás en el camino tengan la oportunidad de anunciar la muerte de Cristo, de predicar de Cristo. Y muchas de las personas no lo van a hacer. Porque su vida está planeada, no tienen tiempo para sacar para un desconocido, para una persona que tenga necesidad de Cristo. Otro día, en algún otro momento. Hay personas que creen que son cristianas y todavía no son cristianas y no han entendido. Y hay otras que sin entender son cristianas. Esta semana estaba en una casa y había una persona con la que hablé. ¿Y usted para dónde va? Para el cielo. Algo le dije. ¿Y ahora para dónde va? Para el infierno. Y le digo, la única persona que va para el infierno sonriendo. Porque estaba confundida al final. Creo que salva. Pero si ella no lo tiene claro, entonces ¿cómo puede compartirlo con alguien más? Porque si no lo tiene claro, ¿qué es lo que le va a compartir? Su confusión. Tengo que anunciar la muerte de Cristo y tengo que ser el mejor haciéndolo. Tengo que poner toda mi capacidad, toda mi entrega, toda mi vida. Tengo que poner todo mi esfuerzo. Tengo que ser valiente. Tengo que animarme a aprender de Cristo para poderlo hacer bien con otra persona. Porque yo puedo confundir a una persona y en lugar de enseñarle el camino del cielo, lo envío al infierno. Porque en lugar de enseñarle a Cristo, le enseño una religión. Si yo me pongo a hablar de aquí, en este momento, ¿por qué razón usted puede no ser cristiano? Hay muchos que van a decir, seguro no soy cristiano. Y después le digo, no, pero puede ser cristiano. Sí, seguro sí. Y después le vuelvo a decir, no, seguro no. Porque si no estoy seguro, si no he aprendido bien, tengo dudas, voy a sentirme en ese momento de que hoy sí, mañana no. ¿Y cómo hago para compartir a Cristo de esa manera? ¿Quién me va a escuchar si yo tengo dudas? De manera que cualquiera, dice la Biblia, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente. Indignamente. Sé que Cristo murió por mí. Sé que su sangre fue derramada por mí. Su vida fue derramada por mí. Sé lo que sufrió por mí. Sé que resucitó de los muertos, que me dio el Espíritu Santo, que me dio dones espirituales para poder servir en la edificación del cuerpo de Cristo. Y sin embargo no hago nada por predicar de Cristo. ¿Es indigno o no es indigno? Celebro algo que no practico. Pero tengo que celebrarlo. Porque no puedo no celebrarlo. Porque resulta que es una ordenanza, no es una invitación. Ahora, Juan Carlos, le invito a que reciba la Santa Cena. No, mi hermano, viera que es que no le he testificado a nadie, además no he resuelto el problema con mi esposa. Y le digo, hermano, perdón, me equivoqué, quise ser gentil, quise ser educado con usted. El Señor no le invita a que tome la cena. Si usted es hijo de Dios, es una ordenanza y usted tiene que tomar la Santa Cena. Y si tiene pecado, arréglelo. Pídale perdón a su esposa. Aprenda a evangelizar. Comparta a Jesucristo. Pero tiene que participar de la cena porque usted es un hijo de Dios. Y su deber es anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y si no lo estoy haciendo, me estoy comportando indignamente en el llamado que Dios me hizo.
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Usted le dice al hijo, hágame el favor y vaya, hágame tal mandado. Ok. Y el hijo le dice, ahora. No le contesta y ni siquiera va. Es su hijo. Sí. Es el mismo hijo que usted bendice con techo, con abrigo y con comida. Sí. Es el mismo hijo que de vez en cuando, y usted le queda un poquito de dinero, le compra las tenis o el celular. Sí. ¿Dejará de ser hijo suyo? No. De todas maneras, nadie nos lo va a recibir. ¿Dejará de ser hijo suyo? No. Pero es un desobediente. Es un perezoso. Es vago y hasta insolente. Él es digno de todo lo que él tiene y de estar en ese lugar. No. No. Es indigno. Sí. Es desobediente, es irresponsable, es irreverente, profano, malcriado. Póngale como quiera. ¿Por eso le vamos a dejar de amar? Desde luego que no. Pero ya, y si esa es su condición y yo le mandé a usted a hacer algo y usted no lo quiso hacer, uno, no tengo por qué rogarle que lo haga. Dos, lo voy a disciplinar. Punto. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero yo soy buen esposo, dijo Juan Carlos. Pero no es buen siervo de Dios. Porque así como al hijo que le mandaron a hacer el mandado, el Señor le dijo a Juan Carlos, id y haced discípulos. Y Juan Carlos ni siquiera ha discipulado a su esposa. Entonces Dios disciplina. Porque Dios al que ama disciplina. Y en la cena también recordamos que Dios es un Padre que disciplina. No andamos en adulterio, no andamos embriagándonos, no andamos vendiendo drogas. Faltaba más siendo cristianos andar en eso. Pero no estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó hacer. Y hacer discípulos. Y no lo estamos haciendo. Es que ni siquiera sé cómo hacerlo. La muchacha se casa, primer mes de casados, y ella contaba con que en los regalos alguien le iba a regalar una rosera. Qué miedo, porque iba abriendo las cajitas y no salía la rosera. Salían los vasos, el sartén, un coffee maker, una vajilla Lolita. Pero nunca salió la rosera. Y le toca hacer arroz por primera vez, sin arrocera. ¿Usted cree que esa era la edad para empezar a aprender a hacer arroz sin arrocera? Si se casó ya debería,
saber hacer el arroz. La vergüenza es que el esposo tuvo que llegar en la noche a hacer el arroz, porque ella no supo hacerlo. Hay que salir a compartir a Cristo, pero hay que saber compartir a Cristo. Pero si la gente no quiere aprender, ¿a qué Cristo van a compartir? Nadie llega al conocimiento de Cristo de manera instantánea. Se siembra, se riega, luego se cosecha. Hace poco tiempo les había contado un poquito de mi historia con mi esposa. Llegué al lugar donde mi esposa vivía, al barrio. Gracias a Dios, una tía mía se enfermó. Me tocó irla a visitar. Y yo solo vi una muchacha de pelo largo que iba corriendo para arriba, para la pulpería, después volvió a bajar. Listo. ¡Wow! Pero porque la vi ahí no quiere decir que al día siguiente se casa conmigo. Igual, llego a la esquina, veo a una muchacha 10 veces más bonita y ya se me olvidó ella. Pero a la tía le costó curarse, entonces yo tenía que seguir llegando. Y poco a poco, y no sé dónde, no sé cuándo pasó, no sé en qué momento de ese tiempo, ya estaba enamorado y no sé en qué momento de ese tiempo ya le había propuesto matrimonio. Y luego ya estábamos casados. Pero yo no puedo decir, mira, fue el 7 de febrero a las 3 de la tarde. Esto es algo que va sucediendo. Una persona no conoce a Cristo porque yo inmediatamente leí 2 versículos y repitió una oración. No. No es así. Gracias. No es así. Las personas necesitan tiempo para escuchar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y necesitan escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Pero si yo no lo estoy haciendo, si yo estoy en desobediencia, soy indigno y entro en disciplina. Y cuando eso pasa, dice la palabra de Dios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, esto no le va a ser de bendición. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen a causa de ser indignos. Algunos están enfermos y otros ya están con el Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y ahora tengo que analizarme. No debería tomar la cena con pecado en mi corazón. ¿Ok? Tal vez me enojé con alguien. Tal vez alguien me hizo algo que sacó todo lo humano que me quedaba. Y yo vengo a tomar la cena del Señor. Yo recuerdo que el Señor dice, hay que perdonar al enemigo, hay que amar al enemigo, hay que poner la otra mejilla. Y yo quiero estar en paz con Dios, no quiero estar peleado con nadie, pero en el momento estoy frustrado, estoy enojado. Pero amo tanto a Dios, y la verdad es que esa persona que hizo eso lo está haciendo simplemente porque no conoce a Cristo. Y en lugar de mi repudio, lo que necesita es que yo le hable del Señor para salvación. Que le digo, Señor, en mi corazón perdono a esa persona.
voy a tomar la cena, pero a la primera oportunidad que tenga voy a ir a resolver el problema con esta persona, para estar en paz con esa persona. ¿Y usted lo ha hecho, hermano? Sí, sí lo he hecho. A veces tardo un poquito más de lo que debería tardar, pero lo he hecho, para estar en paz. Así que esto es la cena. No es solamente un ratito que sacamos para servir el vino y el pancito y listo, y terminó. Esto implica interiorizarse, mirar hacia adentro, cómo soy como cristiano. ¿Puedo o no puedo servir a Dios honestamente? ¿Puedo llevar un alma a los pies de Cristo o no? No, no lo he hecho, pero quiero hacerlo. Bueno, voy a aprender. Y voy a empezar a aprender y voy a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Y Dios se va a glorificar grandemente en esto. Porque si no estoy viviendo para Cristo, entonces no estoy viviendo de manera digna para el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para ir cerrando esta parte, ya para celebrar la cena, quiero que analicemos un momento. El Señor dice en su palabra, Juan Carlos, id y haced discípulos. Y luego de que el discípulo está hecho, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie se debe bautizar sin antes haber sido discipulado. Eso implica haber conocido a Jesucristo, que alguien le haya explicado con tiempo. La gente piensa en el discipulado como algo posterior a que recibió a Cristo. Sí, claro, hay que seguir aprendiendo. Pero lo importante es que alguien entienda de A a Z lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tome una decisión y cuando recibe a Cristo, dé testimonio público bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El asunto es que en algún momento la iglesia lo hizo al revés. Y hay gente que se bautiza y después usted nunca los vuelve a ver. ¿Por qué? Como dice el libro de Isaías, porque no les ha amanecido. Hay que hablar con la gente, hay que tratar con la gente, y esto nos va a llevar algún tiempo. Y necesito disponerme a hacerlo. No ocasionalmente. Soberbia, mi hermano, soberbia. Hermano Ronnie, qué fea que es la soberbia, Dios mío. ¿Sabe dónde nació la soberbia? En el corazón del diablo. El diablo se vio tan lindo, tan lindo, tan lindo, que quiso ser semejante a Dios. Soberbia. Se amó más a sí mismo que a Dios. Y en los posteros tiempos habrá amadores de sí mismos. ¿Eso qué es? Soberbios. Soberbios. Y entonces ir y hacer discípulos. Y el Señor me abre la puerta, la oportunidad, la bendición de llevar el Evangelio de Jesucristo a una persona. Pero yo no tengo tiempo, o yo digo que no tengo tiempo porque tengo otra ocupación. ¿Sabe por qué? Porque no amo más a Dios, ni amo más al prójimo. Al que me amo es a mí. ¿Y cómo se llama eso? Soberbia. Y el Señor dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo no tengo tiempo ni para Dios, ni para el prójimo, solo para mí mismo. Y eso es soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. Y todo lo que yo hago que le quita el lugar a Dios,
Y todo lo que yo invierto que le quita el lugar a Dios es soberbia, y Dios resiste. ¿Por qué no me salió bien esto que estaba haciendo? Porque Dios resiste. Si Dios es lo primero en mi vida, tiene que ser lo primero en mi vida, no solamente en mi boca, sino en mi entrega en mi vida. Alguien me dijo, hermano, ¿cuándo vamos a hacer cultos otra vez los miércoles? Puede ser que pronto. Sin embargo, qué bonito sería venir a la iglesia, al culto, venir otro día tal vez a aprender cómo evangelizar y aprovechar entre semana una puerta de evangelismo que Dios me esté abriendo y llevando el evangelio. Seríamos más activos que venirnos a esconder en la cueva. Ven que el sentimiento de la cena es un poquito más puntual. Si una persona ya entendió y confesó públicamente, recibió a Cristo y se bautizó, cumplió con la primera ordenanza. Ahora la segunda ordenanza es recibir la cena. Pero si no ha cumplido con la primera ordenanza, no debería hacer la segunda. Es que me da pena bautizarme, me da pena confesar a Cristo públicamente. Bueno, la pregunta ¿es creyente? ¿Cómo va a participar de la cena si se avergüenza del Salvador? Vean cómo algo que a veces lo hemos agarrado, tomado como un rito, como una participación que a veces a la carrera, nos quedan 10 minutos para celebrar la cena, póngase de pie, pídale perdón a Dios, celebramos la cena y hasta luego. Cuando es algo que hay que prestarle mucha seriedad. Vamos a tomar la cena. Vamos, los que vayan a tomar la cena, por favor, póngase de pie. Ahora, si hay una persona que no se ha bautizado, no porque no quiera bautizarse, sino porque no ha habido oportunidad, y quiere tomar la cena, puede tomarla, porque no es por culpa suya que no toma la cena, simplemente no nos hemos puesto de acuerdo y no hemos entrado en la parte bautismal. Ya eso sería como decirle, por mi culpa de pastor de no haberle bautizado, no le permito tomar la cena. Es una ordenanza y la ordenanza hay que cumplirla. Pero si es porque usted no ha querido bautizarse, pues le recomiendo que se abstenga. Al final, cada quien va a ser responsable, ¿verdad? Cada quien tiene que analizarse a sí mismo y ver si puede o no tomar la cena. Pero todo hijo de Dios está llamado a tomar la cena del Señor. Así que vamos a ponernos en pie los que van a tomar la cena. Y vamos a tomarnos una melodía ahí para ponernos de acuerdo con Dios. Y dígale, Señor, yo no he hecho, yo no sé, no he evangelizado, no me he preocupado, perdóname, pero quiero que esto empiece a cambiar, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Además, si hay otro pecado, confiéselo, y el Señor, que es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, nos limpiará de toda maldad. Así que todos en actitud de oración, cada quien en su corazón. Amado Padre, gracias por esta misericordia que nos da de poder llegar a tu presencia y ponernos en paz. Te pido, Padre, que lo que hemos meditado en esta hora quede sembrado y pueda prosperar
en nuestros corazones, que podamos ser obedientes, que podamos, Señor, tener, Señor, como mira principal a Jesucristo, autor y consumador de la fe. Que podamos, Señor, ser útiles, Señor, dentro del cristianismo. Que tú nos uses, Padre grande, rico y maravillosamente, para que otros puedan conocer a Jesucristo. Gracias por tu paciencia. Guíanos, Señor, de aquí adelante, Padre, en nuestras responsabilidades cristianas. Bendice, Padre, este tiempo, Señor, esta celebración de cena que tenemos para la honra y la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. En estos días voy a estarles diciendo este asunto, cómo ganar almas para Cristo, cómo discipular, qué momentos vamos a tomar de oportunidad para eso, y luego que el Señor nos bendiga mucho este año y que añada a todos los que han de ser salvos. Amén. Okay. Que el Señor les bendiga y guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Levantamos nuestras Biblias. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Que el Señor les bendiga.